Entonces, ¿qué te dijo el cliente? Lo vas a seguir checando con él. Fíjate, yo cuando hablé con él sí lo noté seguro. Pero luego ya después me dijo, oye, ¿sabes qué? Déjame checarlo, voy a contarlo con mi esposa. Luego sí, o sea, la típica objeción, déjame consultarlo con mi esposa. Alexander, si hubiera preguntado a Alexander, pues, ¿qué te hubiera dicho? Muy buenos días, nos encontramos en una nueva edición de Azures el Podcast. Muy contento de estar con estos invitados de lujo. De nueva cuenta nos acompaña Alexander Miranda, por este lado especialista en temas de Afore, y por este lado también nos acompaña René Borbón, especialista en seguros. Les doy la bienvenida, soy Daniel Campillo, a este que es Azures el Podcast. Alexander, fíjate, gracias a los comentarios que estuvieron retroalimentándonos las personas del pasado Azures el Podcast, una de las preguntas recurrentes que creo que ahora es un buen momento, por eso los quise volver a invitar. La gente me indicó de forma precisa, oye Daniel, me gustaría saber dónde invierten las Afores, dónde invierten los PPRs. Empezamos contigo, Alexander. ¿Dónde invierten las Afores como tal? Ok, bueno Daniel, pues muchas gracias por la invitación nuevamente. Las Afores, vamos a explicarlo a grandes rasgos. Invierten en dos tipos de instrumentos de renta fija, instrumentos de renta variable, que prácticamente para efectos de, vamos a decirlo, personas que están cercanas al retiro, pues son inversiones más conservadoras, ¿no? Normalmente las Afores tienen un régimen de inversión y tratan de, dependiendo del horizonte de retiro de la persona, lo que hacen pues es invertir en instrumentos que quizás sean más conservadores, como bonos de gobierno, todos aquellos que ya tienen estipulado un rendimiento y un plazo. Y para personas como nosotros, la mayoría que estamos aquí, que tenemos de 35 años o para abajo, pues las inversiones van encaminadas sobre instrumentos de renta variable, que quizás son proyectos de larga maduración y que pueden arriesgarlos un poquito más, que obviamente se prevé que los rendimientos pues sean mayores, ¿no? Sí, yo creo que para entrar un poquito en contexto y que las personas que nos están escuchando y viendo, antes las Afores tenían como que una regla básica de inversión, que prácticamente en un término poco financiero, pero práctico, se llamaba Target Risk, que al final de cuentas invertían en base al objetivo de riesgo. Se crean las CIEFORES precisamente para tratar de minimizar el riesgo de inversión a la hora de hacer un checkout, entendiéndose a las personas que el checkout era cuando pues, una persona cambiaba de un Afore a otro, lo hacía en un mal momento, o compraba caro y pues vendía mucho más caro todavía, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese tipo de cuestiones. Entonces, ahora se crean las CIAFORES y a lo que me comentas, que se abre ahora el target date, es decir, en base a los rangos de edad de cada uno de los aforados, entran en un portafolio en específico, porque me dices que se invierten en renta fija y en renta variable. Es decir, la renta fija, entiéndase que a lo mejor entran las personas que están próximas a jubilarse. Y las de renta variable, pues a lo mejor pueden ser personas de 25, 28 años, que igual el horizonte de retiro estamos hablando de 30 años más. ¿A eso te refieres propiamente? Sí, así es. Como que poniéndonos en contexto, efectivamente, de hecho en 2019, en diciembre, hubo un cambio que viene a beneficiar el tema de rendimientos, precisamente por lo que comentas, que cuando una persona, anteriormente había 5 CIEFORES, el problema era cuando tenías que cambiar de CIEFORE por la edad, ¿no? Okay. De 37 a 45 años y de repente cumplías los 46 años y tenías que hacer eso que era el cambio de CIEFORE, y cuando hacía el cambio, si era un mal momento, si había un periodo de minusvalías, pues obviamente hacías efectiva la pérdida, y ahí es donde se perdía realmente parte del valor que te habías ganado por los rendimientos que te había generado tu Afore. Uh-huh. Ahora con las CIEFORES generacionales, que se crean 10, los fondos prácticamente nada más van madurando junto con la persona, ¿no? Entonces, yo soy del año 90 al 94, por ejemplo, y todo el tiempo voy a permanecer en esas CIEFORES, y ya el horizonte de inversión o el riesgo va a ir cambiando dependiendo pues la edad que vayamos
teniendo, ¿no? Ok, sí, es un tema poco técnico, pero al final del día yo sé que parte de los instrumentos que es la CONSAR también, que es el organismo que es la que regula todas las cuestiones de las inversiones de los afores y CIFORES, hay unos términos que se llaman GLAPADS, es donde se puede estar viendo o rigiendo cuál es la radiografía de las inversiones precisamente en el horizonte de retiro. Sí, ¿no? precisamente toda esta información es pública, ¿no? Nomás que como hemos comentado, el tema es que a lo mejor no hemos tenido quien nos asesore sobre esto, pero cada Afore y cada CIFORE tiene una radiografía, le llaman radiografía financiera, tú lo puedes buscar así en Google, radiografía financiera de las Afores, te vas a ir por Afore y te vas a ir por CIFORE, y ahí vas a ver en qué instrumentos invierten. Un ejemplo muy claro que a veces tenemos de que no conocemos, por ejemplo, fue cuando sucedió lo del aeropuerto, ¿no? Okay. El nuevo aeropuerto, que hubo Afores que invirtieron, 4 Afores que invirtieron en ese proyecto. De Texcoco a Santa Lucía. Sí, entonces el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, todo este boom que pasó en 2018, hubo un periodo de minusvalías fuertísimo, más o menos en octubre del 2018, todo lo que habían ganado las Afores en rendimiento, en un mes se fue de picada. Entonces, todavía no migraban a las CIFORES generacionales, que son los nuevos fondos. Mucha gente lo que hacía, se empezó a salir de la Afore porque decían, no, es que mi dinero lo invirtieron. Sin embargo, la gente no sabía que realmente lo que llegaron a invertir fue un 1% del proyecto. Y era una cantidad mínima comparado con lo que las Afores tienen. Y cuando, por ejemplo, preguntábamos, ¿no?, al encargado del tema de inversiones en las Afores, una de las cosas que te decía es, cuando se canceló el aeropuerto fue una gran inversión, porque esa inversión estaba garantizada, porque era un proyecto que le estábamos apostando a ver si pegaba, ¿no? Pero como lo cancelaron, ahí te va tu dinero, ¿no? Entonces fue una ganancia inmediata, ¿no? Y mucha gente pensó todo lo contrario, pues, ¿no? Realmente, por eso es importante estar bien informados y no nada más irnos por lo que dice en el Facebook, porque lo que dijo hay gente que le encanta ser muy grillera en estos temas, ¿no? Por lo que dijo el René en el último... O por lo que dijo el René, que estaban bien zarras las Afores, ¿no? Pero... No, yo dije que prefería un plan de retiro a una Afore, Okay. ¿no? Son planes complementarios. Los que no han escuchado el podcast y quieren saber qué dijo, regrésense al de la semana pasada. Muy bien, pues muy bien. Misma pregunta te la hago a ti, René, porque pues también hay que poner en igualdad de circunstancias. Te pregunto, René, ¿en qué invierten las aseguradoras de los planes personales de retiro o las aseguradoras en los fondos de inversión, ¿no? Ok, pues muchas gracias, Daniel, otra vez. Alexander, un gusto saludarte, ya sabes. Para los que no nos conocen, somos muy amigos, por eso de repente nos sentimos cómodos ahí atacándonos un poquito. ¿En dónde invierten los seguros? Funcionan muy similar a las Afores. La verdad, todas las aseguradoras del mundo, en todos los países, concentran mucho su inversión en deuda gubernamental, ¿ok? Porque es más seguro. Pero también invierten en empresas de la bolsa. Hace poquito estuvimos en una capacitación de 2 aseguradoras, tú estuviste ahí, donde nos explican en qué empresas invierten y por qué. Por ejemplo, son de las empresas más grandes del mundo, ¿no? Digamos, Mercedes, Apple, Amazon, Microsoft, que casualmente de ahí están las personas más ricas del mundo. Entonces, pues es donde concentran y donde ya ellos pasan un proceso muy riguroso, donde sí las aseguradoras se fijan mucho en, a ver, esta compañía, ¿qué onda? No, pues sí cotiza en la bolsa, sí pasan por un proceso muy vigilado para que las aseguradoras inviertan ahí. Entonces, estuvo muy interesante la plática con estas personas, ya que pues fueron pláticas no con un encargado, sino con el director que da los números verdes pues de las inversiones de las aseguradoras, o sea, personas con mucha experiencia, ahí sí que ya realmente expertos en inversiones, ¿no? Que traen un equipo detrás pues muy muy grande, ¿no? Que son aseguradoras pues internacionales. Entonces, pero básicamente en eso, o sea, ahí sí no. Ok, oye René, y el timeline que estamos hablando de la línea del tiempo de la inversión, a diferencia que mencionaba Alexander ahorita,
en su intervención. Las Afores, después sale con el componente de Ciafore, precisamente para reducir la cuestión del riesgo o la fecha en la que están diferentes portafolios según la edad de la persona. Aquí en los planes personales que comercializan las aseguradoras, me comentas, ok, gran parte se invierte en deuda de valor gubernamental, entendiéndose por un respaldo económico, donde pues imagínate, le fuera mal al gobierno, pues nos llevaría pifas a todos, ¿no? Entonces, sí. supongo que por eso gran parte de la inversión va ahí. Ahora, dentro de esa inversión también están los portafolios de renta fija y renta variable. Sí. O sea, sí hay portafolios, hay planes también que tú te puedes decir, ¿sabes qué? Yo me quiero ir el 100% en un plan variable, pero no es tan seguro. Ahí, o sea, porque pues seguros de ahorro, seguros PPRs, hay un chorro, ¿no? Hay muchos. Okay. Entonces también ya depende mucho de la persona que te va a asesorar y del perfil del cliente. Pues. Hay clientes que quieren más protección, o me ha tocado ahorita ya muchos jóvenes que dicen, a mí no me importa el seguro, dame lo que más me va a dar, y ya se hace una corrida en cuanto al fondo que le convenga al cliente, ¿no? Entonces, okay. Pero sí hay aseguradoras que te puedes ir por una distribución de fondo 100% variable. Es un poco más riesgoso me refiero a tu dinero siempre te lo van a dar más intereses, pero el porcentaje del rendimiento es el que varía. Entonces también está el del fondo fijo que, ok, va a ser menos el rendimiento que te va a dar, pero es 100% seguro. Hay planes de ahorro que te dicen, esto te voy a dar a los 10 años o a los 20 y esto te doy, o sea, está garantizado. Pues. Ok, entonces prácticamente ahí depende también, a lo que estoy entendiendo en contexto de las personas que nos escuchan y nos ven, en el Afore como que el administrador de tu recurso, que pues prácticamente nos volvemos inversionistas todos al momento de entrar a un Afore o a un PPR, a lo que entiendo por esta parte, ellos administran nuestro dinero en las circunstancias, en la edad en la que nos encontramos, al plazo de retiro, a diferencia de un plan personal, como que tú pones las condiciones y desde un inicio, en base a las necesidades que tiene cada prospecto, dice, oye, ¿sabes qué? Me gustaría a lo mejor invertir un 70% en renta fija y un 30% en renta variable. Como que aquí tú eres más el conductor de las circunstancias, que a veces, pues tú sabes que conducir un carro puede ser arriesgado, ¿no? A veces a las personas nos gusta ser copilotos que pilotos, ¿no? Pero sí entiendo esas circunstancias y quería ponerlo en contexto para las personas. Y el riesgo, como digo, o sea, el riesgo no es de que no vayas a recuperar tu dinero. Tu dinero, cada peso que das, te lo dan 100%. El riesgo va en el rendimiento que te va a dar esa inversión. Ok, muy bien. Dependiendo del fondo, ¿no? Hay un histórico de rendimiento. Sí. Igual yo sé que en base al histórico de rendimiento que han pagado ese portafolio los últimos años, es la tasa anualizada que se le ofrece al cliente. Sé que también sucede en la cuestión del Afore. ¿Cuál ha sido el histórico del rendimiento de una renta fija y de una renta variable? El histórico de una fija, pues te da más o menos un 10%, ¿no? En un fondo fijo. Un fondo variable, pues ya, o sea, sí, hay años en que se dispara, digamos, 25, 30%, ya pues años, por ejemplo, el 2020, pues fue un año malo, ¿no? Pues todos sabemos por qué, por el COVID. Entonces, los que le apostaron ese año, pues ya depende de muchas cosas, pues. Pero... Y fíjate, ahorita, y a lo mejor no vamos a salir un poco de contexto, pero yo le digo a mis clientes, en el tema de tener planes de ahorro a largo plazo, necesitas tener mucho estómago. ¿Por qué les digo? Porque una minusvalía, un año pandemia, si tú tienes parte de tu dinero en fondo variable, pues hay una minusvalía a nivel mundial. O sea, no solo estás hablando de que a ti te está perjudicando. Sí. Y muchas personas hacen el checkout, que ya hemos estado hablando en el video anterior, que es cuando hacen efectiva la pérdida. O sea, en ese momento dicen, ¿sabes qué? Fue un mal año para mí. Voy a sacar ese dinero de ahí, pero en ese momento perjudicas porque pues es un caso hipotético que estás perdiendo dinero, pero si lo dejas ahí, pues en el otro año pues puedes recuperar o inclusive lo puedes duplicar, ¿no? Me queda claro, nomás quería hacer ese contexto. Ahora, ese dinero que tú estás invirtiendo, ¿se puede retirar? ¿O es un dinero que por estar condicionado a mis 65 años... lo tengo que dejar ahí? Depende del plan que hagas.
Ok. Hay planes que los puedes hacer a 10 años y puedes seguir tú aportando hasta los 65, ¿no? Hay casos en los que el cliente dice, ¿sabes qué? Ya no pude pagar el seguro y terminé perdiendo el dinero. Pero esos casos pasan cuando hay un mal asesoramiento. Realmente, cuando asesoras a un cliente, hay clientes que te dicen, es que... Y en ese momento traen dinero, pues, ¿sabes qué? Quiero aportar 100 mil pesos, 200 mil. Ok, está bien, pero es muy importante hacer esa pregunta y que el cliente esté consciente de que, ok, vas a poder aguantar este ritmo mínimo 10 años. Entonces, sí va muy, muy acompañado de un buen asesoramiento y decirle al cliente, ¿sabes qué? Mínimo, ¿cuánto dinero puedes dar por año? Y ya lo demás, pues, méteselo al adicional, ¿no? Lo más importante es que terminen ellos su fondo, o sea, sus 10 años, para ya después de ahí que ellos puedan continuar. En esos casos, pues, no le veo ningún problema, ¿no? Sí va muy acompañado del asesoramiento que le hace el cliente. ¿Se puede retirar ese dinero? Si lo puedes retirar a los 10 años, lo ideal es que lo dejes, como te comento, un seguro de ahorro no estás invirtiendo en la bolsa, no es para sacar el dinero al año siguiente o a los 2 años, no te vas a hacer rico a los 10 años con un seguro de ahorro. Son seguros que traen un componente de ahorro con protección que están destinados, lo ideal, para tu retiro. O sea, es muy importante saber la diferencia. No, y supongo que tienen ciertos candados, pues también para que no lo agarres de caja chica, pues, ¿no? De que, Sí, oye, sí, meto mi dinero, al otro día lo saco, voy a ir a comprar, etcétera. Ok, bueno, no, sí. Entonces, pero sí se pueden hacer retiros. Se pueden hacer después retiros, de sí. los 10 años, a lo mejor en el Inter, no hasta los 10 años, pero a lo mejor, oye, ¿sabes qué? Tengo una urgencia, tengo una necesidad o tengo un desempleo, ¿se puede retirar? Sí, incluso hay aseguradoras que te dan una cobertura adicional que es por si llegas a estar desempleado, ¿no? Okay. Pero si no trae tu cobertura, sí puedes, ¿sabes qué? Pues ya tienes un dinero, un fondo de emergencia ahí, puedes sacar el dinero, hay un valor de rescate, puedes dejar dinero ahí también, incluso, ¿sabes qué? Pues ocupo un 20% de esta suma, lo dejas ahí, sin ningún problema, ¿no? También hay que ver mucho qué plan traes, qué suma, qué año. O sea, Okay. sí varía de muchas cosas, pues. Alexander, el dinero en mi Afore, en mi portafolio que está invertido, ¿puedo retirar? ¿Y en qué casos puedo hacer ese retiro? Te pregunto. Sí, de hecho, uno puede hacer retiros del ahorro voluntario en la Afore siempre y cuando no estén invertidas en aportaciones complementarias al retiro, que esas sí las tenemos que dejar hasta el momento en que vayamos a cobrar una pensión o que traigamos, en su caso, pues la negativa de pensión. Existen, te digo, las CIEFORES generacionales, pero hay CIEFORES adicionales que son exclusivas para el ahorro voluntario. Nosotros podemos hacer retiro de esas CIEFORES, de ese dinero, a partir de 2 meses del último depósito o el último retiro, ¿no? Ok. Entonces podemos retirarlas, que de hecho ya en la reforma que hubo el año pasado, pues se prevé que ya no esté esa barrera, ¿no? Entonces que prácticamente tú puedas hacer retiros cuando quieras de tu ahorro voluntario, ¿no? Ok, siempre y cuando esté dentro del portafolio de ahorro voluntario, vas a poder disponer quizá ahora con la reforma como una cuenta bancaria, pues, ¿no? Prácticamente. Así es. Ahora, ¿existe otro caso hipotético? Bueno, no es hipotético, sino que existe un caso que también yo sé que se pueden hacer por matrimonio, por desempleo y creo que por fallecimiento de un familiar cercano. Sí, así es. Hay retiros que se pueden hacer a la Afore. Esto es de las aportaciones obligatorias. Okay. Y también de una cuenta que se llama cuota social que el gobierno hace a algunas cuentas de los trabajadores, ¿no? Puedes retirar, el retiro por matrimonio es una sola vez. Una sola vez. Una vez, ¿no? Digo, por aquellos los baquetones, ¿no? Sí, que bueno. se andan casando más de 3, Dilo, 4 veces dilo, sin dilo. agra. Sin ofender, sin raspar muebles, pero nada más una vez puedes hacer el retiro por matrimonio, Te voy a hablar. cumpliendo ciertos requisitos, ¿no? 150 semanas de cotización, etcétera, ¿no? Okay. El retiro por desempleo, primer característica o primer requisito es que estés desempleado, ¿no? Sí. Porque me ha tocado gente que está trabajando y va y me pregunta si puede retirar por desempleo. Realmente, pues no se puede, es para personas desempleadas, que viene siendo como un préstamo
a tu cuenta individual, tú lo puedes reponer después. ¿En vía de aportación voluntaria? No, tienes que hacer ahí reintegro de semana, le llaman. Sí, porque es un procedimiento, hay una solicitud que te se tiene. penalizan. O sea, te penalizan por sacar el desempleo, ¿no? Te restan semanas Sí. de cotización y se resta saldo a tu cuenta de Afore, ¿no? Que ahora, no es un préstamo, ¿no? O sea, no te genera rendimientos, perdón, no te genera intereses, no te genera ningún tipo de penalización No. en cuanto a una corrida o algo. O sea, Sí, no es un como un crédito, autopréstamo. pues. Es un autopréstamo. Es un autopréstamo porque pues sale de tu cuenta individual de Afore, pero pues sí, el problema aquí es cuando te restan semanas de cotización porque algunos casos pues son bastantitas, ¿no? Ok. Que el año pasado se super disparó también, ¿no? Bastante, ¿no? Porque ya incluso algunas Afores están ahorita manejando aplicación móvil para hacer este retiro y está muy sencillo, ¿no? Ok, Así que- y creo que la otra era igual, ¿no? Por fallecimiento de un familiar. Ajá. Bueno. Te dan una cantidad de días. Ok. Ahorita que comentaste es algo de que siempre y cuando esas aportaciones no estén realizadas en la complementaria para tu retiro, sé que existe algunas restricciones, cuestiones de la ley de impuestos sobre la renta. Te pregunto a ti, ¿se puede deducir de impuesto las aportaciones complementarias a tu retiro? Sí, efectivamente, aportaciones complementarias en esa subcuenta y en ese, vamos a decirle como que en ese fondo, en esa bolsita, se pueden hacer deducibles de impuestos. Obviamente, como dices, quien regula esto, pues es la ley del ISR, ¿no? Ok. Que te dice que, como incluso en los planes también, ahorita a lo mejor sí lo platica René, tú puedes deducir hasta el 10% de tu ingreso anual, ¿sí? Ok. O con un tope de 5 veces el salario mínimo anualizado, que Ok. son 160,000 pesos, Ok. más o menos. Sí, que en términos de inflación, pues año con año va aumentando cualquier cosa más, ¿no? Así es. Entonces, sí las puedes deducir de impuestos. De hecho, hay trabajadores que hacen regularmente aportaciones complementarias al retiro y que en su declaración anual las hacen deducibles de impuestos y pues le regresan una parte, ¿no? Ok, muy bien. Entrando en contexto, René, te pregunto, también en nuestro plan personal de retiro o en nuestro plan de seguro, ¿podemos también hacer deducible de impuestos ciertas aportaciones en formas de aportaciones extraordinarias? ¿Hasta cuánto o cómo? Ok, ¿son deducibles de impuestos o no? También son deducibles de impuestos. Hay planes que son 100% deducibles de impuestos. Hay planes que son 50%, que 50% son deducibles, 50% no. Depende mucho. ¿Cuánto es la cantidad que puedes deducir? Igual, hasta 158,000 pesos. No creo que ahorita el tope está en eso, 158. Y todos los años, como dice Alexander, va subiendo, ¿no? Ok. Sé que en los planes personales también hay, para la gente que nos escucha, para la gente que nos ve, también hay unas cuentas personales especiales del ahorro. Prácticamente es igual, funciona igual que un PPR, lo haces para tu edad de retiro, 65 años. La diferencia ahí es que está topada, en términos del artículo 151, está topada esa cantidad, que son 152,000 pesos. 158 y ahorita es como está, ¿no? O sea, ahí ya por la ley del artículo 151 es la que te dice, ¿sabes qué? Hasta esto. Ok, muy bien. Bueno, me gustaría que, aprovechando ya las circunstancias, ver un caso práctico porque la gente me lo estuvo pidiendo en los comentarios, ver un caso práctico de una persona que tiene 35 años, hizo su PPR o hizo aportaciones a su retiro hasta su edad de 65 años, 2,500 pesos mensuales. Saber qué es lo que me ofrecen por este lado, el esquema ordinario de retiro y un esquema que puede ser complementario o inclusive pues puede ser un esquema que ahora se está poniendo pues muy de moda que las personas opten por este lado, ¿no? Entonces me gustaría, es igualdad de circunstancias, saber qué es lo que me ofrece cada uno de ellos. Carlos Muñoz, 35 años, ahorita que anda de moda mi compadre, 35 años. ¿Qué le ofrecerían a Carlos Muñoz? ¿A qué se dedica para poder? ¿A qué se dedica? A recibir debates, ¿no? ¿Qué le ofrecerían? Una réplica, ¿no? Oye, A recibir golpes. ¿qué le ofrecerías, Alexander, a esta persona? Ok, vamos a considerar que Carlos Muñoz ganara, es otro Carlos Muñoz, Es otro caso. ganara 20,000 pesos al mes.
que tuviera 10 años cotizados y que tuviera un saldo de aproximadamente 200 mil pesos en su cuenta individual de Afore, por lo que ya ha cotizado. Okay. Obviamente esta cuenta va a crecer de dos maneras. Por las aportaciones patronales, si Carlos continúa cotizando, y por las aportaciones voluntarias, que en este caso vamos a poner que aporta 2,500 pesos mensuales, ¿verdad? Durante los 30 años restantes para la edad de 65 años. En este caso, pues podemos ver un ejemplo con una calculadora que existe en internet, que lo manejan las Afores. No voy a decir marcas porque el contenido no está patrocinado. Entonces, Todavía. esta persona, sin aportaciones voluntarias, sin los 2,500 pesos de su cuenta, de sus aportaciones patronales, va a llegar a tener 1,147,342 pesos. Y con aportaciones voluntarias prácticamente va a dobletear el número, 2,457,391. 2,457,391. Eso lo ofreces a Carlos Muñoz, ahorrando 2,500 pesos mensuales de forma adicional. Ajá. Siguió en igualdad, es decir, siguió trabajando de forma ininterrumpida bajo ese sueldo. Así es. Ok, muy bien. Entonces le ofreces más de 2,5 millones. Alrededor de 2,5 millones. Ok, muy bien. René, ¿qué le ofreces a Carlos Muñoz, el del debate? Porque este era otro. ¿Qué le ofreces tú? Igual, ¿no? Pero yo quiero preguntar a Alexander, ¿por qué cree eso? Sí, ¿no? ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué crees lo que crees? Ok, Carlos Muñoz ahorró 2,500 pesos al mes hasta los 65 años. Yo le ofrezco que va a estar asegurado él y su pareja también. Están asegurados por 2,5 millones y él termina llevándose 4 millones de pesos. 4,074,253 pesos. Ok. 4,074,700 pesos. Sí, garantizados, y si llega a fallecer son 6,600,000 pesos lo que le dan a su familia. Ok, aquí entendiendo a las personas de que, oye, ¿por qué? La cuestión del componente que tiene el producto, que sí, es un componente de ahorro, es un componente de protección y se vuelve pues un componente de inversión a largo plazo. Sí, ok, sí. Ahora, es cotizado en una renta fija 100%. Sí, renta fija 100%, como te digo, valor garantizado, ¿no? O sea, cuando tú firmas el plan, ahí te viene todo y es lo que te van a dar. Ok. Pues suena bastante interesante, ¿no? Que en lo mismo. ¿Por qué se ofrece un poco más aquí? Bueno, un poco más refiriéndome, ¿por qué se ofrece 1,5 millones más? Los rendimientos que te da, las aportaciones, como te digo, un plan de retiro, pues aquí esta persona lo pagó durante 10 años, pero sigue aportando, lo cual hace que le metes, pero turbo a la maquinita, pues cuando ya terminas tu plan de 10 años y le empiezas a la adicional, Ok. para tu retiro. Ya se te entiendo. hace mucho. Aquí entra mucho el tema del interés compuesto, que Sí. próximamente me gustaría estarlo platicando, cómo pues a través de ciertas aportaciones llega un momento en que se hace una bolita de nieve, pues, ¿no? Y Sí. es como una tarjeta de crédito que empieza a trabajar a tu favor, ¿no? Ok, conclusión de lo que quieras hablar de poniendo en contexto el tema del ahorro con Afore, por este lado, algo que quieras aportarle a la gente. Conclusión, los dos productos sí son buenos, son buenos, son complementarios. Yo creo que los dos productos debemos de, ok, esta es mi capacidad, va cierta cantidad destinada a la protección, porque pues siempre tenemos un riesgo, tenemos que protegernos, y también pues ya estamos trabajando, pues nos estamos escuchando en la Afore, ya traemos un fondito ahí, pues vamos metiéndole a los dos, ¿no? Para tener un buen retiro, porque pues son tus vacaciones más largas, tú sabes cómo las vas a pasar, si lo vas a pasar a gusto en la playa o vas a seguir trabajando, ¿no? O sea, ahorita vas a una parte y vas a ver, lamentablemente, pues muchos señores ya grandes, pues trabajando, ¿no? Y así van a seguir, pues la neta, o sea, pues sí, es muy importante la edad, no tanto la cantidad, no tanto la cantidad que le metas, la edad que empieces. Aquí tiene mucho que ver el factor tiempo. Sí. O sea, es lo que yo les he comentado a personas
que están en sintonía de Carlos, pues no, como el ejemplo práctico o sea, aquí haz que el factor tiempo sea un aliado para ti, porque son planes que funcionan tanto a mediano a largo plazo, son planes bastante interesantes que en algún momento los vamos a complementar aquí en Azures el podcast, cómo se constituyen, por qué dan esos rendimientos, algo muy importante. Esos 4 millones pasaditos, ¿me los das en una sola exhibición? Sí. Ok. ¿Y puedo seguir gozando de un tema de protección, algo? No, si sacas todo el dinero de tu fondo, pues ahí se acaba el plan, ¿no? Okay. Puedes sacar 2, dejas 2 ahí y sigues protegido. Ok. Alexander, ¿me das esos 2,5 millones que me ofreces igual a los 65 años? En la Afore, si cumple los requisitos para ser acreedor a una pensión, lo que hace es se compra una renta vitalicia y prácticamente pues te fraccionan ese monto, ¿no? No Okay. te lo entregan en una sola exhibición. Sin embargo, lo que sea de ahorro voluntario sí lo puedes retirar, el excedente. Muy bien. Que la pensión que está ofreciendo Alexander está muy bien, porque ahorita una pensión promedio va a estar entre los 3,000 a 5,000 pesos, pues. Entonces, el plan que le está ofreciendo Alexander a su cliente, la verdad, está muy bien para pensión, ¿no? Ok. Sí, o sea, más entendiéndose la Afore, que sería algo que se complementa en rentas vitalicias, apoyado a que igual no te lo entrego todo, más que las aportaciones adicionales, pero sobre todo que te administro parte de ese recurso para que lo tengas en rentas vitalicias. Prácticamente como si estés todavía trabajando, te voy a estar dando de forma mensual ese retorno de tu dinero, ¿no? Así es. Ok, conclusión del tema, algo que quieras apoyar, aportar. Sí, en el mismo canal, ¿no? Yo siempre he dicho que todos los instrumentos que existen o los vehículos que existen, pues son para nuestro beneficio. Hay que saber nada más cómo funcionan. Comparando los casos, realmente es una gran oferta la de un plan personal de retiro. Si lo llegas a cumplir como debe de ser y como dijo René, pues bien asesorado, y acompañarlo pues junto con la pensión que quizá llegues a recibir en ese momento, ¿no? Sí, que gran parte para las personas que nos ven, nos escuchan, la cuestión es lo ideal. Todos, la mayoría, casi el 80% de los ciudadanos mexicanos trabajamos, cotizamos en un esquema de Afore, estamos dados de altas a través de un patrón, es decir, a través de un IMSS. Existe aquí cuestiones de vivienda, cuestiones de que puedas acceder a tu crédito Infonavit, Foviste, dependiendo de dónde cotizas. O sea, del lado derecho es lo que todo el mundo puede llegar a tener por el solo hecho de estar trabajando. Del lado izquierdo es algo que tienen que hacer las personas de forma totalmente voluntaria, donde aquí entra un componente de protección, suma asegurada, hay un beneficio indirecto a las familias. Entonces, ¿qué es lo ideal? Tener los dos. Esto ya lo tengo porque estoy trabajando, simplemente le estoy metiendo un poco más de aportación adicional, pero aquí lo veo ya como un plan totalmente personal, donde yo ajusto el acelerador, yo veo cómo lo hago, bajo qué circunstancias, pero lo ideal es tener este tipo de planes. Yo platicándolo eso como mi conclusión, ¿no? No sé, algo que quieran agregar. Sí, y ahorita pusimos el caso de esta persona que va a dar 2,500 mensuales, 30,000 más o menos al año. A lo mejor hay gente que no puede dar eso, pero hay planes también para gente que pueda dar 1,000, 1,500. También hay mucha variedad, pues entonces, pues ahí está la invitación a que se acerquen y pues que empiece, ¿no? Como digo, la cantidad, no, o sea, empieza y a largo plazo, pues sí, te va a dar rendimiento y vas a estar protegido, pues porque pueden pasar muchas cosas. Entonces, sí, así es. Como yo incluso se lo manejo a veces a mis clientes, ¿no? Lo importante, como dice René, es empiézale, ¿no? Con lo que puedas ahorita, porque la realidad es que, o el camino, pues hay una fase de acumulación donde nos está yendo bien y ahí vamos, que a veces lo que hacemos es malgastar el dinero cuando realmente en esa fase es donde tenemos que ahorrar, porque luego viene la fase de desacumulación donde ya nos vamos a gastar lo que ahorramos, ¿no? Entonces yo lo que les comento siempre es empiézale con lo que puedas, ayúdale a tu retiro, conoce el número, cuánto es lo que necesitas realmente. O sea, quiero una pensión de 30,000 pesos, ¿cuánto voy a ocupar? Tantos millones de pesos, ok, 2 allá, 1 acá,
coloca, a lo mejor utiliza otro tipo de instrumentos que existen, que quizás a lo mejor sería bueno ya después tocar esos temas. Sí, claro. Que realmente empieces a hacer algo por tu futuro, porque es algo que ya llegó, o sea, no es algo que se viene, ya llegó, como la pandemia llegó y de repente agarró por sorpresa a mucha gente, y lo mismo pasa con el retiro, ¿no? De repente esta nueva pandemia que es el retiro en México está llegando y ya tenemos que ver qué vamos a hacer, ¿no? Ya por nuestra parte empezar a ahorrar en las dos partes y pues darle para adelante, ¿no? Sí, no, y para puntualizar, y eso que vamos a seguir tocando el tema de la ley del 97, la ley del 73, la importancia del por qué sí ahorrar de forma ordinaria y por qué ahorrar de forma complementaria y hacerlo ya. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando aquí en Azures el podcast comparativas de la nueva ley, que estamos a escasos meses de que venga la primera generación de jubilación, donde créanme que si ahorita el tema de pandemia fue algo que nos agarró por sorpresa, el tema de retiro va a ser algo que realmente va a detonar y va a causar muchos estragos. Por eso hemos estado hablando de la cruda realidad que tiene el sistema de pensión en México, y vamos a estar haciendo hincapié porque pues realmente esta es la finalidad de nuestro contenido, ¿no? Divulgar contenido de calidad. Pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias a ustedes que nos escucharon, que nos vieron. Recuerden darle like, suscríbanse en nuestros canales YouTube, Instagram, Spotify y Facebook. Aquí vamos a estar compartiendo un gran contenido para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a todos.